este capítulo os voy a hablar sobre las plataformas, ¿vale? Lo que vais a estudiar es el concepto de la plataforma. Vais a ver un poco para qué sirve una plataforma, que ya os he anticipado con anterioridad, que es la gran piedra angular, digamos, de una ciudad, donde convergen absolutamente todos los sistemas, todos los datos, etc. Y, y vais a poder ver un poco también qué piezas son las que suelen componer este tipo de plataformas, qué piezas fundamentales, y os voy a explicar al final en una última diapositiva dónde se encuentra el estado actual de las plataformas en cuanto a expectativa y desarrollo tecnológico, ¿vale? Como os he comentado en otras diapositivas, y como podéis ver en esta, al final os represento una pirámide en la que en la parte baja lo que podemos ver es absolutamente todos los dispositivos que tenemos de captación, sensores que, como os comentaba muy al principio, son los encargados de transformar la información, es decir, las señales físicas del mundo real en señales eléctricas que luego nos permiten transformarlas en un dato, ¿no? Y tenemos, como os comento, pues por la evolución a lo largo del tiempo y como hemos hablado en otras presentaciones, de que, de que al final convergen tecnologías del mundo industrial, tecnologías tradicionales con nuevas tecnologías, etcétera, multitud de protocolos y multitud de dispositivos, que es lo que hemos hablado también relacionado con la interoperabilidad y la estandarización. Como veis, todos los conceptos se van a unir, digamos, en este capítulo de plataforma, ¿vale? Porque al final es la plataforma la que va a recibir toda esa información independientemente del dispositivo, del protocolo, de la tecnología, etcétera, ¿vale? Y vamos a ser capaces de recoger esas fuentes de datos. Pero no solo vamos a ser capaces de recoger fuentes de datos de diferentes dispositivos físicos, sino que también de diferentes aplicaciones. Podemos tener aplicaciones, como veis ahí en la transparencia, podemos tener un GIS, podemos tener un sistema de Business Intelligence, un sistema de bases de datos, modelados, redes sociales, multitud de aplicaciones que también convergen, envían su información y la obtienen de una plataforma que es la que centraliza todos los datos, ¿vale? Asimismo, estas plataformas también son capaces de dar este tipo de información a aplicaciones de terceros, ¿vale? Con lo cual, tenemos un centro de control de datos en una ciudad, tenemos una plataforma que gestiona absolutamente todas las fuentes de datos, y esto nos permite hacer cosas que hasta ahora eran prácticamente impensables, ¿vale? Es decir, hasta ahora yo siempre digo que teníamos islas de información, es decir, yo tenía una depuradora o tenía un centro de control de tráfico y yo lo que me dedicaba era a monitorizar ese tráfico o me dedicaba a monitorizar la calidad del aire. Pero cuando tenemos todos esos datos en una misma plataforma, podemos empezar a cruzar esos datos, podemos empezar a hacer cálculos matemáticos entre la cantidad de agua que está lloviendo y el tráfico. Igual podemos empezar a predecir dónde va a haber atascos en una ciudad, cuál va a ser el comportamiento de la gente, lo mismo con la contaminación, etcétera, ¿no? Y empezar a poder desviar el tráfico, poder hacer que gastemos menos tiempo, ¿no?, en aparcar, etcétera. Y todo eso se consigue gracias a que tenemos todos esos datos dentro de una misma plataforma. Ya no solo hablamos de datos físicos, imaginaos que podemos relacionar datos económicos con datos de tiempo real de un sensor. Es decir, ya no solo puedo ver cómo se está comportando la ciudad, ya no solo puedo ver en tiempo real ese tipo de información, sino que aparte las puedo cruzar con datos de tipo económico, datos de facturación, datos en una empresa de datos de ERP, de CRMs, etcétera, y empezar a sacar indicadores, ¿no?, que es como el sueño de cualquier mando directivo de una empresa o de cualquier mando directivo dentro de un ayuntamiento o una ciudad, que él dice, a ver, es que sí, que me parece muy bien que yo tenga estos datos, pero yo ¿cómo obtengo los cuadros de mando de apoyo a la decisión? Pues bueno, pues en este tipo de plataformas obtenemos este tipo de información, ¿vale? Principalmente, ¿qué es los principales bloques que participan dentro de una plataforma de este tipo? Tenemos los conectores o drivers, ¿no?, que son la parte encargada de la recogida de datos. Son los que hablan los protocolos, son los que hablan con los diferentes tipos de tecnologías. Entonces, habrá tantos drivers o tantos conectores como tecnologías tengamos incorporadas dentro de una ciudad.
Recargo mucho el componente driver porque es lo mismo que en un ordenador, como os he comentado en el capítulo introductorio, que es que en un PC yo meto un dispositivo, se descarga mi driver y ya es capaz de hablar con ese dispositivo. Pues en una plataforma de ciudad exactamente igual. Tengo un driver que me permite hablar con los contadores que yo tengo instalados de agua o me permite hablar con los sistemas de captación de streaming, por ejemplo. Y al final hace que todo converja en la plataforma. Tenemos luego servicios, tenemos partes, programas, partes de código que se encargan de la recepción de esos datos. Yo tengo el driver que me permite hablar con un dispositivo y recibo ese dato y lo transformo o le aplico cualquier tipo de algoritmo que yo necesite aplicar para un poco estandarizar igual esa información que yo tengo que grabar, que tengo que almacenar dentro de esta plataforma, que es donde entran en juego servicios de grabación y almacenamiento, ¿vale? Como os comentaba, en bases de datos relacionales o en bases de datos no relacionales, ¿vale? Y tenemos también toda la parte relacionada con el procesamiento y el cálculo, técnicas de Big Data, técnicas de Analytics, etcétera, para poder dar pues predicción a los cálculos, poder sacar estadísticas sobre cálculos pues importantes, ¿no? Sobre datos importantes que tengamos almacenados, históricos, etcétera. Y a veces también elementos de consulta a todo este tipo de información para permitir el análisis. Entonces luego hacemos un análisis que a través bien de elementos de capas estándar, de APIs, etcétera, podemos consumir todo ese tipo de información, todo ese tipo de cálculos y todo ese tipo de procesado que hacemos dentro de una plataforma. Y encima de ese análisis está la capa de visualización, ¿vale? Que es lo que nosotros vemos. Entonces, nuestras aplicaciones consumen diferentes API REST, diferentes servicios para consumir esa información, bien de forma bruta en tiempo real, bien procesada, bien en formato de predicción, en formato de patrones, en formato de absolutamente lo que sea. Y nos permite tomar decisiones, nos permiten hacer cuadros de mando que ayuden a la toma de decisiones, que pueden ser publicar en redes sociales, pueden ser desencadenar elementos de actuación, desencadenar procesos que basados en esta toma de decisiones. Por eso vuelve a tomar mucha importancia todo lo que hablábamos de la fiabilidad del dato en destino en la toma de decisiones. ¿Vale? Y por último quiero despedirme con, esto es si estáis acostumbrados a ver pues información tecnológica o artículos, esto es la curva de Gartner, ¿vale? Que podéis, buscar bibliografía acerca de qué es e incluso podéis ver las predicciones de todos los años, ¿vale? Esta curva analiza un poco las expectativas de las diferentes tecnologías, donde se encuentra cada una de estas tecnologías en cuanto a, en cuanto a expectaciones, en cuanto a productividad, etcétera. Siempre las que aparecen estas desde 2018, y lo que aparece en el pico, es decir, lo que aparecen arriba, son las tecnologías, yo siempre suelo ver que con las que hay un mayor boom acerca de estas tecnologías son las que están siempre en lo alto de la curva. Y ahí podemos ver que se encuentran las plataformas, ¿vale? Las IoT Platform. Porque actualmente hay multitud de plataformas, hay plataformas absolutamente de cualquier fabricante tiene su plataforma, cualquier proveedor de servicios tiene su plataforma, y lo que pasará a lo largo del tiempo es que como aparece en la curva, que estas tecnologías, habrá muchas plataformas que desaparezcan del mercado porque no cubren las expectativas que el usuario final tiene, y es donde empezarán a estar aquellas plataformas que estén consolidadas en una fase de producción más avanzada. Y he querido también incluiros, porque os he hablado a lo largo de este módulo varias veces de la tecnología de blockchain, cómo se encuentra creciendo en la parte de la curva, ¿vale? Está empezando a haber mucha expectativa, porque están empezando a haber muchos modelos de negocio relacionados a blockchain, está habiendo muchas aplicaciones nuevas, muchas charlas y cursos de formación acerca de todo lo que va a ser posible hacer con el blockchain, y se encuentra creciendo en cuanto a las expectativas que tenga. Llegará un momento en el que parecerá que todo se resuelve con blockchain, y llegará luego, con el paso de los años, pues lo mismo que pasará con las plataformas y que ha pasado con otro tipo de tecnologías, que se asentarán este tipo de tecnologías y estarán en una fase ya de productividad, ¿vale? De producción.
consultar este tipo de gráficas, este tipo de información, pues siempre para ver en qué estado se encuentran todo este tipo de tecnologías. Muchas gracias.